Con el propósito de presentar el funcionamiento de los PICs de manera ágil, primeramente nos pondremos de acuerdo en algunos conceptos básicos de electrónica digital y que tienen que ver en un 100% con el funcionamiento de los circuitos integrados programables PICs. De estos conceptos, el primero y más importante es el que tiene que ver con la forma con la cual nos vamos a comunicar con los PICs, esto es, el bit, el byte, el word y el bus. El bit es la unidad de información más elemental con la que se cuenta en la electrónica digital y consiste en el estado alto o bajo que puede tener una señal digital. Esto está muy relacionado con el voltaje de alimentación de los dispositivos digitales, es decir, que si por ejemplo una memoria está alimentada con 5 voltios, un bit puede tener solamente dos estados denominados H o L o 1 y 0, y en donde H o 1 equivalen a 5 voltios y L o 0 equivalen a 0 voltios. Esto a diferencia de los dispositivos que funcionan con 3.3 voltios y en donde el estado alto o 1 equivale a 3.3 voltios y el bajo equivale a 0 voltios. Así las cosas, la información digital se transmite entre los dispositivos como memorias y procesadores utilizando solamente estos dos estados de voltaje y que de acuerdo al código como esta información sea transmitida, será consecuentemente interpretada entre los mismos bloques de proceso. Aquí, el código es como el acuerdo entre las partes para poder interpretar estas señales. Entonces, si vamos a hablar solamente del bit, tendremos que estar de acuerdo en que necesitaremos un protocolo de información serial, es decir, que cada bit de información H o L o 1 y 0 viajará de un dispositivo a otro haciendo la correspondiente fila, un bit después del otro, pero a la vez usando este protocolo o acuerdo entre las partes entre emisor y receptor. En cambio, un byte es también una unidad básica de información digital, pero conformada en este caso por un grupo ordenado de 8 bits y en donde, a diferencia del sistema serial, en este grupo necesitaremos de un protocolo de información de tipo paralelo, ya que este orden hace que cada bit no sea independiente el uno del otro como en el caso anterior, sino que ahora cada uno de ellos y de acuerdo a su lugar recibirá un nombre y valor especial independientemente de su estado H o L o 1 y 0, es decir, independientemente de la información que represente. Por esta razón, en la electrónica digital se ha adoptado el sistema binario bajo el cual se rige el manejo de toda la información transmitida tanto por los protocolos serial o paralelo. Esto es muy importante puesto que aunque la información puede ser transmitida mediante protocolos seriales, la misma será posteriormente reconstruida a bytes en donde cada uno de estos representará un valor, una dirección, un comando o una configuración. Por ejemplo, las memorias internas de los procesadores están organizadas en grupos de bytes. En sus primeros comienzos, el byte consistía en un grupo de 4 bits y todos los sistemas de memoria y proceso funcionaban bajo este sistema. Pero actualmente la mayoría de microcontroladores trabajan mediante bytes de 8 bits como medida mínima de longitud. En un byte, cada bit recibe su nombre o etiqueta de acuerdo a su posición de derecha a izquierda, de manera que de derecha a izquierda su etiqueta será 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, pero su nombre dependerá de la función que realice cada byte. Por ejemplo, si es para direccionar una memoria, el nombre de cada bit será A0, A1, A2, A3, hasta A7, pero si corresponde a un dato, su nombre será D0, D1, D2, hasta D7. Si hay varios bytes, la organización será entonces de arriba hacia abajo así, D0, D1, D2, hasta un número indefinido de acuerdo a la capacidad o grupo de proceso. Por ejemplo, D512 quiere decir que tendremos una lista de 512 datos.
Esto es diferente al valor intrínseco que cada bit adquiere dentro del byte. Su valor se va duplicando a partir de 1 y a medida que avanzamos de derecha a izquierda de la siguiente manera: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo un 1 en el primer puesto, ya que aquí valdrá 1, pero en el octavo puesto su valor será de 128. Así, el valor total del byte será la sumatoria de los valores asignados para cada uno en cada puesto. Un byte puede contener cualquier valor desde 0 hasta 255. Pero para poder llegar a valores superiores tendremos entonces que añadir más bytes igualmente de derecha a izquierda. Por ejemplo, si colocamos 2 bytes seguidos, tendremos una cadena de 16 bits, en la cual el primer bit tendrá un valor de 1 y el último valdrá 32.768. Si colocamos 1 en cada puesto, llegaremos al valor de 65.535, y si colocamos más bytes, podríamos llegar a valores mucho más altos. De manera que a más bytes añadidos a la cadena tendremos, por ejemplo, más capacidad de almacenamiento o comandos posibles. Luego entonces a la unión de varios bytes en cadena es a lo que se le llama word, que en inglés significa palabra. Los words han venido evolucionando desde 1 byte, 8 bits, 2 bytes, 16 bits, 4 bytes, 32 bits, y hasta ahora vemos 8 bytes consecutivos que corresponden a 64 bits, que es lo que vemos en la mayoría de computadoras personales. En el plano de los microcontroladores, lo normal es encontrar dispositivos de 1 o 2 bytes. Entonces, por ejemplo, nuestro PIC 16F84A trabajará con bytes que podríamos llamar de media words, 8 bits, aunque la serie 24C de microchip trabaja con cadenas de 16 bits, o sea, un word. Normalmente esta información entra o sale del microprocesador, ya sea para direccionar una memoria, para introducir datos de cálculo dentro del controlador, llevar un dato a otro periférico, etc. Estas words o paquetes de 8 o 16 bits viajan de dispositivo a dispositivo a través de lo que se denomina un bus, es decir, una pista por la que se transfiere información de 8 o 16 bits. Los buses pueden ser de datos, direccionamiento o control, y su capacidad va determinada pues por las cadenas de bits. Un bus de datos puede, por ejemplo, transferir al procesador información de varias memorias, pero un bus adicional de control determina el orden en el cual las memorias transfieren esta información. Los buses pueden ser también internos y externos, es decir, existen tanto dentro del chip como fuera de este. Esto es así, ya que como lo mencionamos anteriormente, los PICs cuentan en su interior con memorias RAM, EEPROM, y que requieren ser direccionadas y accesadas, y esto se realiza a través de los buses internos del chip. En el caso del PIC 16F84A, tendremos buses de 8 bits, aunque la memoria de programa cuenta con segmentos de 14 bits.